inmemoriales, la humanidad ha vivido con fenómenos que van más allá de su comprensión, de su razonamiento, sucesos que causan miedo y curiosidad. Adimensional. Escucha los relatos de vivencias sobrenaturales. Conoce los grandes misterios de la humanidad. Aquí, en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Soy Rafael Oseguera y les doy la más cordial bienvenida al volumen 24 de Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. ¿Ha visto usted un fantasma? ¿Ha vivido alguna experiencia sobrenatural? Comuníquese con nosotros, teléfonos en cabina 633-120-3133 para que nos comparta sus historias y relatos sobrenaturales. Repetimos nuevamente nuestra línea telefónica 633-120-3133. En los controles de cabina, el encargado de la postproducción y masterización de este programa, el ingeniero Gerardo Romero. Transmitimos desde Agua Prieta, Sonora, para todo el mundo a través de iVoox, Facebook, Spotify, TikTok y YouTube. También puede escucharnos directamente en nuestra página web www.rafaeloceguera.com.mx. Todos los viernes estrenamos programa. Seas pues, apaga la luz y atrévete a escucharnos. Les repito nuevamente los teléfonos en cabina 633-120-3133. Y bueno, quiero empezar, pues antes que nada mandando saludos aquí y leyendo los mensajes que nos envían. En la página de www.rafaeloceguera.com.mx, ahí ustedes pueden, en el área de contacto, pueden dejarnos sus mensajes, mandarnos sus correos o lo que ustedes deseen. La dirección es rafaeloceguerareyes@gmail.com. Y bueno, pues, uno de nuestros más fervientes seguidores que le mandamos saludos, Apolinar López, ya nos ha contado historias en el programa. Excelente contenido, maestro doctor Rafael. Impresionante lo de los psicópatas. Bendiciones. Mar 1381. Estoy experimentando algo muy extraño. He estado viendo orbes dentro de mi casa. Anoche, mientras dormía, la cámara de seguridad interior me envió una alerta indicando movimiento registrado. Revisé la grabación desde mi celular y, para mi sorpresa, observé una pequeña esfera de luz blanca desplazándose por toda la sala. Lo más inquietante era que la cámara parecía seguirla. Debo admitir que entré en pánico. Pensé que en cualquier momento podría manifestarse algo más aterrador. Mientras más observaba, más miedo sentía. Esta mañana me dediqué a investigar en YouTube y, para mi alivio, descubrí que muchas personas han reportado experiencias similares. Fue entonces cuando encontré el video de ¿cuál es el significado de los orbes? Sí, se refiere al programa de Expreso Paranormal, donde participó Artemisa Lascano y nos habló de orbes. Y ahí hay un clip del tema. Vuelvo al mensaje. Lo que vi ocurrió el 5 de junio del 2026. Me interesa aprender más sobre estos temas. He descartado por completo que se trate de reflejos de luz o partículas de polvo. Lo que observé era una esfera de luz blanca, perfectamente redonda, que parecía moverse con voluntad propia. Recorría la sala, pasaba sobre los muebles, subía, bajaba, retrocedía, cambiaba de dirección e incluso parecía detenerse frente a los cuadros, como si estuviera examinando cada rincón de la habitación. Mi pregunta es, ¿qué podría ser eso? Habría que preguntarle a Artemisa Lascano, que es nuestra colaboradora y es experta en orbes y duendes y todo eso. Espero que te pueda contestar a la brevedad. Siempre he pensado que aquello que provoca miedo no suele ser algo positivo, y debo reconocer que sentí mucho miedo y una sensación de frío mientras observaba la grabación. Que Dios me acompañe y me proteja.
Bueno, pues Marmar 1381, gracias por compartirnos tu historia y claro, pasaremos tu mensaje a Artemisa. Y ya tenemos aquí a Cheno. Buenas tardes. ¿Qué onda, mi Cheno? ¿Cómo estás? Muy Buenas bien. tardes, bienvenido a Dimensional. ¿Qué nos tienes Gracias. para el día de hoy, Cheno? De una estudiante que fue asesinada Ok, y que no ha descansado en paz. Ok. Esta muchacha fue asesinada el 27 de marzo del 2012. 27 de marzo del 2012. 2012. Era estudiante de la Escuela Técnica 44, de aquí de Agua Prieta. Ujú. Y pues no descansaba en paz. La muchacha se manifestaba en varias ocasiones. En una ocasión se parece mucho en la casa donde la mataron, donde fue asesinada, ahí aparece. La gente que pasa por ahí la ve y pide auxilio para que vengan a auxiliar. Cuando la gente se acerca a la casa, se desaparece. Ok, a ver. Entonces, esta chica fue desvivida en una casa abandonada. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre el contexto, un poquito de este hecho, de esta nota? Esta muchacha pidió permiso en la escuela porque Ok. ella se sentía un poco mal y se fue con este joven. Se fueron a esta casa abandonada. Supuestamente ahí fueron a dar la vuelta porque esa casa la utilizaban los estudiantes para fumar marihuana, para hacer sus necesidades. Una casa de refugio la usaban ellos. Ah, ok. Entonces- Es una casa abandonada que está cerca de la Sí, escuela. que está a unas cuadras de la escuela. Y esta Atrás, chica pidió permiso para salirse con él. Dijo que se sentía mal Ajá, y pues le dieron permiso y se salió. Se salió con el muchacho ok. y se le llevó a la casa esa. Hay unas cámaras de seguridad que la detectaron cuando ingresaron a la casa. Entonces el muchacho se la llevó porque quería tener relaciones con ella y la muchacha no quiso. La muchacha no quiso y pues la ató, le amarró las manos, le vendió los ojos y la violó salvajemente. Muy salvajemente la violó. Cuando terminó sus actos, agarró una piedra y un bloque y le dio en la cabeza. Fue cuando la desvivió, ¿no? Ahí fue muerta. Entonces, pues ahí se fue y ya no llegó a su casa ni en la noche. Ya su papá la andaban buscando. Fueron a la policía para reportarla su búsqueda y con el estudiante a buscarla. Y pues no la encontraron hasta el día siguiente. Un estudiante de la escuela la llevó a la casa abandonada y ahí encontraron el cuerpo de la muchacha en ese estado. Ya tenía 18 horas muerta. Y pues la muchacha parece no descansaba en paz. Lo hemos dicho en el programa anteriormente. Generalmente, sí, son crudas las notas que nos presenta a veces Cheno aquí. Pero Cheno es un periodista de la vieja escuela. Y es importante, cuando nos habla de estos casos, de personas que confían en otras personas, estos individuos abusan. Esta alumna de la ETI, ¿qué edad tenía, Cheno? 14 años. 14 O años. sea, yo apenas iba a cumplir los 14 años. 14 años tenía. Obviamente omitimos el nombre, ¿no? Por respeto y porque así es, pero me imagino que el tipo con el que se fue era su novio, era... Pues era su novia de la escuela. Ah, también era alumno de la Era escuela. alumno de la escuela también en Cebotes. Ok. Con el ET44. Y pues ahí se le va con engaños para allá. Y de hecho aquí tengo en mis manos la nota que salió en ese entonces. Dice que tenía 16 años, ¿no? El asesino de la señorita. Entonces se la lleva a este lugar Sí, pues pasaron el rato. y resulta que, pues lamentablemente, Quiso tener relaciones con ella y la muchacha no quiso. no quiso y la desvive. Entonces, esta señorita la han visto. Sí, la han visto la gente que pasa por ahí, por el lugar donde fue asesinada. Ujú. Sale la muchachita físicamente y está pidiendo auxilio. Y cuando la gente se va a apoyarla, porque como es una casa abandonada, y como está en un salón de evento atrás, en el salón del tejano está atrás de la casa esa, piensa que está perdida o algo, ¿no? O algo pasó. Ah, ok. Y cuando entran a auxiliarla, No hay pues nadie. ya desaparece. Pero los llevan exactamente en el lugar donde fue asesinada. Ya que hubo acá arriba, ahí muerta. ¿Cuántos reportes has recibido de esto, Cheno? Son varios que la gente pues reporta. ¿Cómo te llegan a ti los reportes? ¿Tienes tus fuentes, me imagino? Por mis fuentes. Tus fuentes. Por mis fuentes. Y te dicen, aquí se mira... Ujú. Y la otra vez una familia fue al cementerio a ponerle corona a sus familiares. Ok. Y enseguida está la tumba de la muchacha asesinada. Y una de las niñas se fueron a acomodar las flores de la niña que murió, porque están caídas las flores en unos floreros. Y empezaron a tomar video. Y de repente las flores se movieron y se acomodaron solitas en los floreros. Incluso a usted, doctor, le enseñé el video una vez. Sí, recuerdo que me enseñaste el Y video se le ya va hace arrancando la niña. algunos años. Y hay un video que está ahí, ¿no? Que es muy real. Y de las apariciones de la chica esta, hay también evidencias. Pues lo que habla la gente. Por el momento no han tomado video ni nada. ¿No lo publicó en su momento, creó una fotografía de esta chica? Sí, publicamos, por eso pasó otro caso en la escuela. Ah, ok. Después una madre de familia
fue a la escuela de la T44 a registrar a su hermana y ella tenía una menor de edad. Y ella está esperando en las oficinas de la escuela y le tomó una foto a la niña. Cuando checó la foto en la computadora, aparece la muchacha en la fotografía, en el piso. O sea, la chica desvivida aparece atrás de la niña. Sí, atrás de la niña, pero en el piso. En la escuela. En la escuela, con la frente ensangrentada y la ropa que vestía ella. Aparece en la foto. Que es como se manifiesta. Algo quiere. Y luego esta niña pues apenas iba a ingresar a un culto religioso, que es Arcoíris, en el Cristo Rey. En el 18 de abril iba a ingresar al grupo Arcoíris, pero ya no alcanzó. ¿Qué pasa después de la muerte, sobre todo cuando hay una muerte violenta, trágica y bueno, la energía se queda concentrada en el lugar? A lo mejor vive esta energía los últimos momentos, ¿no? De desesperación que debió haber vivido. Pues de hecho, doctor, todavía existe la mancha hemática, sí está ahí en el lugar todavía. ¿Aún está la mancha hemática? No se ha borrado a pesar de los años. Y está la casa en el mismo lugar y todo igualito está igual, todo igualito está. Si va a estar el lugar, está igual. No ha cambiado nada, se siente el ambiente muy pesado ahí. Son historias sobrenaturales, pero que tienen un trasfondo bien importantísimo, porque nos dejan un mensaje, o sea, nos dejan una reflexión sobre todo de cuidarse, ¿no? Y por mucho que estén señoritas muy enamoradas y esto y lo otro, sobre todo si son menores de edad, pues tienen que tener mucho cuidado de esto. Válgame, Cheno, pues un caso que siempre viene y nos cuenta los casos muy tremendos. Y de hecho, hay un salón de eventos, como le digo, siempre hay eventos. Es cuando ellas se presentaban porque se estacionan por esa zona. Fue cuando pide ayuda ella, siempre pide ayuda. Cuando llega la gente a la que va a las fiestas, va a salir de las fiestas. Cuando cae la noche, cuando sale a tu carro, cuando vas de salida. Ahí la miras. Sale ella y te pide ayuda, que la ayudes. Y ahí van. Y ahí va la gente pues a ayudarle, piensa que le hicieron algo, pues, y ya no aparece. Y en el cementerio pues ha tenido varias manifestaciones con personas que se acercan a su tumba, se manifiesta. A veces hasta la alfombra, que tiene una alfombra verde y se mueve la alfombra. Vas ahí y de repente estás ahí con ella y se mueve la alfombra. O se mueven las flores. Siempre hay algo, cómo se manifiesta. Y como te digo, esta señorita pues iba a un grupo religioso de Arcoíris, que iba por primera vez. Bueno, Cheno, pues, wow, qué historia tan tremenda. Son muy duras. Sí. O sea, era lo que yo estaba platicando precisamente con uno de los colaboradores del programa, de la crudeza, ¿no? De las historias, y fuerte, pero pienso yo que nos dejan mensajes, ¿no? Cuando tienen este trasfondo que le das desde la perspectiva periodística fuerte, ¿no? Uh-huh. A veces así debe ser, o sea, así debe, a veces le deben hablar a uno fuerte para que uno entienda las cosas y uno pueda darse cuenta. Y así se publicó crudamente. Sí, crudamente, es que yo estoy viendo, o sea, hoy en día esto ya no se hace. Podría ser, ¿no? Ni de chiste, pero crudamente, sin detalles. Censura, claro, no, tremendísimo, Cheno, muchísimas gracias, no, como siempre, todas tus colaboraciones siempre nos dejan con el Jesús en la boca. O sea, te llamas Jesús Cheno, pero sí. Cheno. Y pues tengo más historias parecidas. No, yo sé que tienes mucho más historias y claro que queremos conocer estas historias que tienes muchas muy buenas, muchas muy buenas historias tienes. Esperemos que ¿de qué nos vas a hablar la próxima semana, Cheno? Pues tengo varios, no he elegido todavía, pero hay un crimen de la Santa Muerte que mataron personas que fueron enterradas. Y creo que también nos vas a hablar del caso del culto satánico en Acosari, ¿no? Sí. Ahora sí que le vamos a robar el título a las Eves, pero es terror de la vida real. Y aquí en Agua Prieta. Siempre que es casos muy escalofriantes pasaron. Muy escalofriante. Estamos en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Volvemos. Adimensional. Escuchas extraños crujidos en las escaleras. Se acerca la medianoche. Una respiración profunda invade el lugar. Sientes que un frío recorre todo tu cuerpo y sintonizas Adimensional. Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Ya estamos de regreso aquí en Adimensional y se encuentra con nosotros vía telefónica desde Salamanca, Guanajuato, el maestro de los misterios, Eulogio Sotomayor. Adelante, Eulogio, con tu reporte. Hola, ¿qué tal mi estimado amigo Rafael Oseguera Reyes, conductor del interesante programa radiofónico
Adimensional de Agua Prieta, Sonora. Esta noche tengo un tema muy interesante que hemos denominado el Callejón del Diablo, cito en Salamanca, Guanajuato. Pues bien, damos inicio a la narrativa de este caso. Resulta que en una calle del centro de esta ciudad ocurrió una situación que aseguran viejos lugareños le cambió la vida a 3 personas, quienes pasaron de ser humildes habitantes a ser los más ricos del pueblo, pues se dice que establecieron contacto con el demonio, concediéndoles el don de amasar grandes fortunas. Y esto, según dicen esos lugareños, cruzaron por este camino por la noche y se encontraron con un ser infernal, quien les pidió un tiempo para dialogar. Este ser vestía un traje de charro con botonadura de oro y piedras de ornato finamente engarzadas. Así les preguntó que cuál era su mayor deseo en la vida, pues él podría ayudarlos, pues tenía mucho dinero y quería compartirlo con alguien que pudiera realizar un pacto. El primer hombre que tuvo esta experiencia fue don Cayetano Pérez, de la Noria de Mosqueda, un hombre que siempre andaba alcoholizado y era un bravucón empedernido, al que, según cuentan algunas personas, preferían cortarle vuelta. Así que ante este personaje ni se intimidó y le preguntó que cuál era el pacto. El ser demoníaco le brillaron los ojos en un tono rojizo que parecía sangre. Mire, es muy sencillo. Quiero que tomes 2 veladoras de la parroquia y las enciendas en tu casa a las 12 de la noche y sacrifiques un chivo negro, siempre diciendo mi nombre, ante el altar de tus deidades. Ya después vendrás un domingo por la noche y yo te entregaré un dinero que se te reproducirá y tendrás todo lo que tú desees, pero la condición es que no lo gastes en mujeres y tampoco des limosnas a nadie, aunque te causen compasión, porque si tú lo haces, cualquier cosa de este tipo, caerás en la miseria y así morirás. ¿Entendiste?, le gritó. El hombre, temblando de nervios, aceptó. Fue en ese momento que el ser le entregó un costalito de monedas de oro y se despidió, recordándole que cumpla con su promesa. Y en esto apareció un caballo negro muy hermoso y el charro se subió a él para alejarse por esta calle hasta perderse a la distancia. Fue así que Cayetano Pérez, al llegar a su casa, abrió el costalito y con la luz de un quinqué descubrió las monedas de oro y después la colocó bajo su catre y se durmió, no informando de esto a su esposa, que dormía en otro cuarto de adobe con su mamá. Al día siguiente, el hombre se levantó y lo primero que hizo fue revisar el costal de las monedas, y grande fue su sorpresa al ver que bajo el catre había tal cantidad de monedas desparramadas que se llenó de gusto, decidiendo cerrar su cuarto para que nadie supiera su secreto, ni su esposa, ni su suegra. De allí para adelante todo le resultaba exitoso. Los negocios que a él hacía se le multiplicaba su dinero. Así compró casas, terrenos, tiendas de abarrotes y todo lo que le generara un negocio hasta convertirse en el hombre más acaudalado de la localidad, a tal grado que olvidó las recomendaciones del charro negro y volvió al vicio del alcohol y las mujeres, gastando mucho dinero en ello, que ya era inocultable el cambio de vida. Pero cierto día, al ir al jardincito del pueblo en una fiesta de los gremios, su mujer le pidió entrar a misa y aunque Cayetano se resistió un poco, aceptó. En eso, un hombre vestido en harapos y sin una pierna le pidió limosna
Al ver esto y observar que muchas personas lo miraban, decidió sacar de su chaqueta unas monedas de oro y se las entregó al mendigo, quien en agradecimiento le dijo: «Gracias, buen hombre, que Dios lo bendiga». Cayetano no supo qué decir y agachó la cabeza y entró a la iglesia, donde empezó a sentirse muy mal y salió tambaleante. Su esposa y su suegra lo tomaron y le pidieron entrar con el sacerdote para que lo auscultara. Él se negó y se fueron para su casa. Allí empezó su agonía. Sentía, según decía, que algo le quemaba en su interior y sentía que se ahogaba. Pasaron varios días en estado agónico hasta que el sacerdote fue a visitarlo a petición de la familia. Allí le confesó lo que había hecho con el demonio por la ambición de cambiar de vida y dijo que tenía mucho miedo. El sacerdote accedió a estarse con él esa noche orando por la salud de Cayetano. Esa noche empezó una intensa lluvia con truenos y relámpagos que daban miedo y Cayetano murió. Y al día siguiente su fortuna desapareció, quedando en la más completa miseria, que los amigos de la familia tuvieron que pagar el funeral a base de la cooperación de sus vecinos. Y todavía, según dicen vecinos de esta calle, hoy Francisco Villa, en algunas noches se escucha el trote de un corcel del charro negro en el callejón del diablo. Pues bien, mi estimado amigo Rafael Oseguera Reyes, esta es la nota de esta noche. Como si al momento de haber recibido la bendición del limosnero, del mendigo, hubiera roto esa alianza que tenía con este ser infernal, Eulogio. Sí, y de esto se sabe mucho acerca de los pactos con el demonio. Mira, hay muchos casos de estos, en donde la gente, por la avaricia, la ambición, lo que tú quieras, llegan a hacer este tipo de pactos. Entonces, eso es lo primero que les pide el ser infernal, que no tengan compasión de nadie, que no le den limosnas a nadie, porque entonces sí, se les acaba su suerte. Entonces, esto ha sido muy recurrente en pláticas que he tenido con personas que conocen de este tipo de casos, en donde las personas contactan y hacen un pacto con el demonio, pero esto es algo de lo primero que les quitan, es precisamente la compasión, para que no den en ese tipo de casos, en limosnas, por ayudas o alguna cosa así, que no tengan ese sentido, para que su dinero pues siga estando reproduciéndose. Y este charro negro que, bueno, lo hemos escuchado en un montón de historias y de leyendas a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana, ¿se tratará de la misma entidad espectral, del mismo ser, o serán muchos charros negros? No, pues prácticamente esto sucede porque es la viva representación de un ser que tienta tu codicia, tienta tu avaricia y ve que tienes ambición, y por eso precisamente es un charro bien vestido, bien presentado. Entonces, pues es una persona que puede contactar directamente con alguien en algún momento y puede proponerles una situación de esa naturaleza, que es un pacto a cambio de su alma. Entonces, sí han ocurrido muchas cosas de esas, Conoce uno mucha gente que sufre un cambio repentino de la noche a la mañana y pues no puede ocultarlo. Entonces, esa es la situación que se vivía en aquellos tiempos, en donde el demonio precisamente andaba buscando la codicia, la avaricia, la ambición de la gente, lo fácil, y en lo fácil es un pacto. Oye, Eulogio, y lo clásico, ¿no?, de estas apariciones, los ojos rojos, ¿no? Los clásicos ojos rojos. Yo he escuchado inclusive que saca fuego por la boca y que de las botas saca chispas. Siempre tiene características, ¿no?, la aparición del charro negro. Pues es un ser poderosísimo, Mira, he documentado yo casos en este tipo de situaciones
en donde pues prácticamente es un ser muy poderoso que puede aparecerse en un momento determinado de desesperación de una persona, en una situación muy delicada, muy fuerte, se puede hacer presente. Nada más la gente lo que tiene que hacer es pedirles con devoción, con respeto, porque tiene que tenerse respeto con esas entidades, y bueno, pues todo te llega. Se puede, dicen que tiene más pronta respuesta lo demoníaco que lo benéfico, lo santo, puede tener mayor respuesta, más rápido. Entonces mucha gente se pasa el tiempo a veces pidiendo favores a las deidades benignas, pero se fastidian de que no hay respuesta, pero se meten a lo demoníaco, y lo demoníaco sí tiene respuesta rápida, y de una manera fortuita puede suceder en determinado momento, en una situación muy delicada, pero tienes respuesta rápida, pero tienes que hacerlo con devoción y respeto. Eso es lo que pide también E inclusive fatal, ¿no? Porque hay personas que pues caen en enfermedades incurables y... Así es. Entonces, todo cambia la percepción. Mira, por ejemplo, es lo que yo comentaba en alguna ocasión en una conferencia, que es de acuerdo a la situación que tengas. O sea, muchas personas le piden al benigno, pues a la salud, lo que tú quieras, y están pide y pide. Entonces, cuando ya no hay respuesta en eso, se fastidian, se decepcionan y acuden al mal, y el mal les da una respuesta y cambia su percepción. Ahora resulta que el bueno es este y el negativo es el otro. Entonces, así es como acontecen las situaciones que son sobrenaturales. Esos gente que busca con un brujo una participación para beneficio de él, y le va bien, o sea, se sana, puede sanar, entonces su percepción cambia y ya se hace un seguidor del mal, que nosotros vemos como mal, porque tenemos dos percepciones, el bien y el mal. Entonces, para él, de aquí en adelante, como ya sanó, ya solucionó sus problemas, pues ahora resulta que que nosotros vemos como el mal, para él es el bien y es el bueno, y así lo va a sostener ya, porque hay que tener las cosas que tiene un libre albedrío y puede decidir por qué entidad seguir. Eso es lo que pasa. Caramba, qué tema nos has traído esta noche, Eulogio. Como siempre, muy, muy completo tu reporte. Pues gracias, y estamos a sus órdenes. Ya saben que estamos en Facebook, en Noti Paranormal Guanajuato. Te agradezco mucho y nos vemos para la siguiente semana. Hasta pronto. Hasta luego. Estás en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Volvemos. Una luz misteriosa surca los cielos. No sabes lo que es. Se aproxima a ti. Tratas de huir, pero sientes tu cuerpo pesado. ¿Crees que se trata de un sueño? Lo que no sabes es que has sido abducido por Adimensional. Enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. Y estamos de regreso aquí en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Y ya se encuentra con nosotros nuestra amiga Artemisa Lascano. ¿Qué tal, Artemisa? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rafael? Buenas noches a todos los adimensionales. Les mando un saludo. Y esta noche les voy a hacer la entrega de 2 historias. Vamos a comenzar por una historia muy extraña que ocurrió en la ciudad de Puebla, que tiene que ver con un minotauro. Un minotauro. Órale. Sí, pues esto sucedió en el año entre el 2022 o 2023. La hora en la que sucedió fue aproximadamente entre las 6:40 o 7 de la noche. En el lugar, en la ciudad de Puebla, en un hotel ubicado en la 8 Poniente, muy cerca del teatro principal. Pues tiene relación con un ingeniero en telecomunicaciones que acude a este hotel a la revisión de un trabajo que hicieron unos empleados. Entonces ingresa al hotel, sube hasta la azotea, él solo, a revisar el trabajo
de ellos. Y entonces ellos se quedan tomando un refresco y así, los trabajadores, y él sube solo a revisar. Y entonces revisando se empieza a hacer de noche. Y es de los que revisa minuciosamente las cosas y se agacha para revisar unas conexiones que hicieron y todo, y de repente siente que alguien se le para atrás, se voltea, resulta que al voltear ve a un minotauro. Él dice que era un torso humano con cabeza de toro. Pues obviamente se impacta, trata de levantarse, cuando se levanta y se gira otra vez ya no lo ve. Es muy rápida la historia, pero pues increíble, ¿no? Esto a él le afectó muchísimo porque pues se espantó, ¿no? ¿Qué es lo que vio? Estaba seguro de lo que vio, pero ¿por qué lo vio? Y en un inicio él pensó que pues era uno de sus trabajadores, pero pues no. Pues terminó, regresó, no les comentó a ellos nada, y pues cuando regresó a su casa, pues regresó pues nervioso, no sabía qué pensar. Así, esto fue lo que le sucedió a esta persona, ¿no? Qué increíble, ¿no? O sea, de repente nos encontramos con estas historias random o no sé, aleatorias, por decirlo de alguna manera, y pues al mismo tiempo curiosas y extrañas, ¿no? Porque bueno, o sea, un monstruo mitológico, o sea de la antigua Grecia, de esta bestia con cara sí, de toro y con cuerpo humano, de repente la miras en un lugar donde pues culturalmente no hay una relación que pudiera ser. Entonces dices tú, bueno, ¿habrá visto alguna entidad? Esas bestias mitológicas, esos cíclopes, esos minotauros, esas medusas y todos esos seres, ¿serán acaso alguna especie de entidades demoníacas o seres de otra dimensión, Artemisa? Pues yo creo que sí son dimensionales, porque mira, te voy a decir una cosa, ¿quién se va a imaginar encontrarse algo así, no? Sin embargo, habemos personas que vemos cosas que otras personas no ven, ¿sí? Y eso se debe, no porque estés endemoniado o alguna cosa así, se debe a que tu frecuencia está más elevada y por eso te permite ver cosas que otras personas no ven. Y esos seres, ya sean angelicales o de los innombrables, pues se acercan a ti porque tú despides una luz que los atrae. Yo esa explicación le doy. Fíjate que en Grecia tomaban esto como fábula, ¿no? La historia del Minotauro, pero recientemente en algunas excavaciones encontraron el laberinto donde guardaron a ese Minotauro. Entonces ya están pensando que no era de la imaginación, ¿no? Que realmente existió eso, ¿no? Que no era tan mitológico. Exactamente. Bueno, debido a las construcciones que sí existe ese laberinto donde fue encerrado. Creo que ahí en ese laberinto el Minotauro se alimentaba, ¿no? De sus víctimas. Sí, lo alimentaban con seres humanos, supuestamente. Lo obligaron a comer seres humanos, porque le llevaban una vez me parece que cada 9 o 7 años, no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que le llevaban 7 doncellas y 7 varones. Eso sí. Y esto fue en la ciudad de Creta, en Grecia. Sí, y luego al final, pues héroe, ¿no? Teseo es el que al final de cuentas se encuentra y lo acaba el Minotauro. Sí, acaba con él. Eso es lo que cuenta. Qué historia, tan interesante de este avistamiento de este Minotauro, ¿no? Y fue por fracciones de segundo. Sí, muy corta la vista, pero pues muy impactante que te encuentres con algo así, ¿no? Ah, claro, por supuesto. ¿Y qué otra historia nos tienes para hoy? Ay, mira, pues esta es una de las historias también personales. Fíjate que ocurrió en mi familia. Bueno, yo le puse que la familia aterrorizada, porque nos tocó casi a todos. Bueno, mira, en una ocasión, en el 2007 me parece, puede haber sido a finales de 2006, 2007, no recuerdo exactamente la fecha. Nos autoinvitamos a pasar unos días en casa de uno de mis hermanos. Y entonces, pues ya llegamos y todo eso. Todavía había periodo escolar y periodo de trabajo, pero de todas maneras quisimos estar unos días en casa de mi hermano para estar con mis sobrinos. Pues llegamos mi hija, su esposo y yo. Y ahí en su casa había 3 niños y 2 adultos.
Bueno, pues entonces ya llegamos, estuvimos ahí toda la tarde con los niños, cenamos, todo, y por la noche pues cada quien se fue a su recámara, pero nosotros nos quedamos en una recámara muy grande que tenían los sobrinos, mi hija, su esposo y yo. Había 5 camas en esa recámara, era muy grande. Bueno, y en la otra recámara estaba mi hermano, su esposa y el niño más pequeño. Bueno, empieza la noche y estamos platicando, todo el mundo está despierto pero ya acostados, y estamos platicando, bromeando y todo eso, y de repente por una de las ventanas que está frente a la cama matrimonial que yo estaba acostada con una de mis sobrinas, por esa ventana entra como una pelota de cristal, como con ¿has visto la bola de Tesla o la esfera de Tesla? No sé cómo se le llama. Sí, sí le he mirado. Pues imagínate esas descargas que pasan dentro de esa esfera de cristal. Sí, parece como una centella, ¿no? Pues algo así, no sé. No es una orbe, porque pues yo veo orbes y no tiene nada que ver, o sea, algo muy diferente. Ay, qué bueno que hablaste de los orbes. Bueno, perdón que te interrumpa, ahorita te quiero hacer un comentario de los orbes, pero te seguimos escuchando. Sí, no es una orbe definitivamente, era una esfera como una pelota, haz de cuenta que entró por la ventana y se acomoda en un mueble que estaba abajo de esa ventana y emana eso por dentro como descargas eléctricas como que se cruzan y por fuera una luz muy brillante blanca. No sé cómo explicarlo. Fíjate que hace años yo hice captura de pantalla porque en un video yo vi eso y dije, la voy a capturar y no la encontré para que la vieran, pero pues más o menos se las estoy explicando. Eso es lo primero que pasa. Todos los que estamos en la recámara pues lo vemos. Y todo, así, la que está junto a mí se súper espanta y yo, no, cálmate, no pasa nada, que no sé qué, cálmate, y pum, de la nada se disuelve, se desaparece, la dejamos de ver, así, no se fue para ningún lado ni nada, ahí mismo la dejamos de ver. Ya seguimos platicando, se tranquilizaron y todo eso, y más tarde se escuchan ya con la luz, con las luces apagadas de toda la casa, como unas llantitas como de una maleta y como unos golpes y ruidos así. Y nosotros, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Se pelearían y ya se va alguien? O sea, es lo que pensamos, porque se oía como ruedas de maleta. Y entonces, pues no tenía explicación y estábamos comentando eso cuando de repente la puerta principal de la casa, que no era una puerta normal. Fíjate que esa casa tenía una puerta metálica que se abría, era corrediza y muy pesada. No tenía una puerta normal de madera, nada. Una puerta que así le pusieron los que construyeron y bueno, así se quedó. Pero esa puerta nos costaba mucho trabajo abrirla o cerrarla. No creas que se deslizaba fácilmente. Y entonces se abre abruptamente, pero así con fuerza. Entonces pues acabamos de oír las disque llantitas de la maleta, pues pensamos que salió mi hermano, ¿no? Enojadísimo o algo así. Y en eso estamos como que pensando y comentando los niños, mi hija y su esposo y todos, que qué pasó. Y entra mi hermano a la recámara y dice, párate de volada, vamos a rezar. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, es que algo se metió a la casa. Digo, ¿cómo? Y yo dije, sí, vamos a rezar, que no sé qué. Y empezábamos a rezar y todo eso. Y de repente que se veía el baño, ¿no? Y en el baño se veía como parpadeaba la luz, así que prendía y apagaba, prendía y apagaba, prendía y apagaba. Y dice, no, es que se metió algo a la casa y se paró ahí en mi recámara, es como un charro, dice, como un charro grandote que no sé qué, trae sombrero y todo. Y digo, no, ¿cómo crees? Sí, vamos a rezar. En eso nos salimos todos los que estábamos en la recámara grande hacia la recámara de mi hermano, que estaba más cercana al baño. Para esto, el perro empezó a ladrar y tenían un cuyo. ¿Sí sabes cuál es el cuyo? Sí, ese animalito curiosito que... chifla. Sí, algo tiene un nombre, ¿no? Como de la India, algo así, ¿no? Ay, no sé qué nombre tiene, conejo de la India. Vaya. Ay, no sé. Ajá, conejillo de Indias también es. Algo así, ándale, el cuyo, sí. Sí, que chifla. Bueno, pues entonces el cuyito empezó a chiflar fuerte, pero así como con miedo, se azotaba en la jaula, así horrible. Nunca había hecho eso el animalito, tenía mucho tiempo con él y así. Total que estábamos aterrados todos, con la puerta principal abierta.
todos agarramos y rezamos y todo lo que tú quieras, ya nos tranquilizamos, y lo que pasó fue que todos, absolutamente todos, tontamente nos fuimos a dormir a la recámara más pequeña, agarramos colchones, almohadas y lo que pudimos y todos nos dormimos en la recámara pequeña. En lugar de todo irnos a la grande, nos fuimos a la pequeña, ahí amanecimos y eso fue lo que pasó. Pues no tiene ninguna explicación, la bola, la puerta, el charro que ellos vieron. O sea, no le encuentro yo relación, la verdad. Y sí fue muy, pues, ¿cómo te digo? Muy aterrador, y sobre todo porque había niños presentes. Y pues ellos lloraban y se espantaron mucho, ¿no? Los mayores también nos espantamos muchísimo, pero los niños, pues más, ¿no? Pues más, claro, pues se potencializa, ¿no? Sí. ¿Tú qué crees que haya pasado? Pues es que fueron muchos eventos que parece que son inconexos, pero pues ocurrieron al mismo tiempo, porque pues el charro negro, la esfera que no era orbe, que estaba ahí emitiendo esos destellos de eléctricos, o sea, es una serie de sucesos que parecen inconexos, pero que al mismo tiempo sí tienen una relación. No sé, a lo mejor pudiera pensar que se haya abierto un vórtice y que por ahí hubieran empezado a no sé, a manifestarse estas tipo de entidades o energías, no sé. Sí, y bueno, pues no sé si ya comenté, pero se me había olvidado un detalle muy importante. Adelante. Fíjate que no acabó tan bien la cosa. Fíjate que el Cuyito pasó mejor vida. El Cuyito se murió. Se murió, sí. Dicen que los animales tienen un sexto sentido, o sea, tienen un sentido más, no un sexto sentido, tienen un sentido más agudo y pueden captar este tipo de entidades, de presencias, de energías que nosotros no. Así es, Rafael, pues así fue esta historia, no le encuentro explicación por ningún lado. Se nos quitó la maña de autoinvitarnos. ya por andarnos invitando solos. Aquí con nosotros te está escuchando nuestro compañero Cheno, que quiere hacer... Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Fíjate, me acordé que a mi hermano le pasó también algo parecido. Mi hermano, cuando estábamos niños, entró en una esfera también con lumbre muy luminosa. Entró por la cocina, se metió por la sala hasta la recámara. En la recámara donde estaba ella acostada. Y ahí en la cámara se metió abajo. Y ahí se hizo como un tipo de explosión luminosa. Y ahora se apagó. Y ahora decía mi hermana: hermano, siento humito por las narices. Hermano, siento humito por las narices. Y luego volvió a salir la bola y se hizo viento. Y nunca estaba quemando el colchón. Y donde estaba acostada ella. Entonces una bola luminosa grandota y volvió a salir por la cocina. Me acuerdo que mi papá decían: abra las ventanas, las puertas. ¿Todos vieron ese? Sí, porque dio vuelta por toda la casa, se metió por toda la casa, dio vuelta. Se subió al techo, volvió sobre el techo y lo bajó y luego se metió otra vez por abajo de la mesa, por abajo de las sillas, y se volvió a meter a la cama y volvió a encender el colchón. Así como el cigarro se encendió el colchón. Y mi papá alcanzó a abrir la puerta y salió la bola, y salió volando y arriba estalló y se desapareció, como si fuera una puerta dimensional. ¿Cómo ves, Artemisa? Me acordé de eso. Pues muy impresionante. Fíjate que gracias a Dios a nosotros no se nos movió ni nada, ni prendió fuego, porque realmente pues estaba emitiendo energía y energía eléctrica, y pues se posicionó elevada, pero sobre un mueble de madera. Imagínate que hubiera perseguido ahí a los niños o a alguien. Imagínate, pero fíjate que por ejemplo aquí se está concatenando lo que están diciendo ambos, porque kilómetros y kilómetros de distancia, familias completamente diferentes y tienen la misma experiencia extraña. Y era un día normal para nosotros. En una tarde estábamos cenando y mi hermana estaba acostada ahí y pasó nomás. ¿Y por dónde entró, Cheno? Entró por la puerta de la cocina. Pues ahí yo vi por un callejón y de repente ahí apareció la bola en el callejón y empezó a girar. ¿No habrá sido una centella? No, estaba un día bonito, despejado. O sea, no había lluvia, no había nada. Okay. Y estamos en la tarde. También aquí no, era un día normal. Y se metió por la puerta cerrada. Y adentro pues se hizo más grande la bola, hizo más luminosa, más luz, y empezó a meterse por toda la casa a girar. Oye, increíble. Sí. Oye, Artemisa, aprovechando ya que estás aquí, acabamos de leer un mensaje de nuestros radioescuchas, de las personas que nos siguen tanto en el canal de YouTube y en todas partes. Y sí, hay una Mar 1381 que comenta que
le gustaría saber, ella tiene una experiencia con un orbe. Dice que mientras dormía, su cámara de seguridad detectó un movimiento y ahí aparecía un orbe. Y ella estaba muy asustada, pero dice que le dio mucho miedo. Ella lo comenta en el video del clip de cuál es el significado de los orbes. Recuerdas que en el programa de Expreso Paranormal hablaste sobre los orbes. Sí. Entonces ella nos comenta y nos dice que su pregunta es que ¿qué podría ser eso? Dice que esta esfera de luz, que era blanca, perfectamente redonda, que parecía moverse con voluntad propia, recorría la sala, pasaba sobre los muebles, subía, bajaba, retrocedía, cambiaba de dirección. Es casi lo mismo que están platicando. O sea, qué casualidad que se junta con esto. Y mi pregunta es, ¿qué podría ser eso? ¿Qué pudiera ser, Artemisa? Bueno, ya hemos hablado que las orbes son transportes y tanto puede llevar seres de luz como duendes, como hadas, como muchas cosas, porque son transportes. Pero pues no debe de tener miedo. Fíjate que no tienen el poder de tocarnos. Se acercan, pero no te tocan. Entonces, no permanecer en calma es lo que yo le sugiero, no tener miedo, no le va a pasar nada, y que ore todos los días, y no precisamente porque haya entrado un orbe se le puede revelar, porque a lo mejor ella no tenga la capacidad de ver algo o no se le manifieste. Sí, porque dice que lo vio a través de las cámaras. Exactamente, no lo ve con su tercer ojo. Y luego dice, siempre he pensado que aquello que provoca miedo no suele ser algo positivo. Y dice que le dio mucho miedo y dice que Dios me acompañe y me proteja. Pues primero que no tenga miedo para que no abra la puerta, ¿no? Exactamente, porque el miedo atrae cosas oscuras. Entonces, si tú no tienes miedo, no pueden prosperar para hacerte daño. Es lo peor que puedes hacer, sentir miedo, porque de eso se alimentan las entidades oscuras. Pero no todos son entidades oscuras en la vida. También están los ángeles, hay muchas cosas pues buenas. Entonces no esperes nada más cosas malas en la vida. Y otro mensaje, Artemisa, también con respecto a tu trabajo, es Augusto Saitiev dice con respecto al clip de las aves gigantes de Jalapa. 180 grados. ¿En qué parte de Jalapa, dice Augusto Saitiev? Porque un amigo me comentó que también de niño vio junto a su tío un águila gigante por las hayas en Jalapa. No, pero esta no es un águila. No es un águila. De hecho, pues aquí tenemos cerca un águila que vuela todos los días, halcones, búhos. Yo te he mandado algunos videos o fotos de la fauna que hay por aquí. No, ese pájaro no era un águila definitivamente. Pues fue en la Benito Juárez donde tuvimos el avistamiento. Muy bien, bueno, Augusto Saitiev, pues ahí está la respuesta de Artemisa Lascano. Como siempre, Artemisa, muchísimas gracias por tu participación, tus colaboraciones que siempre son muy interesantes, que nos abren al debate. Aquí Cheno se de volada lo vivió también él, también nos compartió su historia. Me aporté mucho de eso. Muchas gracias por todo, Artemisa, por tu apoyo. Gracias para este proyecto. Gracias a todos, saludos Cheno. Hasta luego. Hasta luego. Esto es Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Volvemos. Adimensional. Escuchas extraños crujidos en las escaleras. Se acerca la medianoche. Una respiración profunda invade el lugar. Sientes que un frío recorre todo tu cuerpo y sintonizas Adimensional. Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso aquí en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Y tenemos desde Argentina a Héctor Gabriel Ortiz del grupo Ucumar Metán Salta. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Saludos desde Metán Salta, Argentina. Acá es un poco pasada la medianoche, así que buenas noches. Muchísimas gracias por recibir nuestra llamada a esta hora. Y bueno, antes que nada, preguntarte, porque muchas personas no lo saben, ¿qué es el Ucumar? Bueno, mira, te comento, te hago una pequeña síntesis. El Ucumar aparentemente podría ser una subespecie o la especie primera, por decirse así, del famoso pie grande. La mayoría de los avistamientos se están dando en el norte de Argentina
y sería un Bigfoot, solamente que con adaptaciones al entorno, ¿no? Sí, sería lo mismo que un pie grande, pero con adaptaciones y cuestiones muy puntuales que son distintas, suponemos, por adaptación al entorno. Sí, un pie grande sudamericano, ¿no? Adaptado a las condiciones ecológicas de aquellos lugares. Claro, acá por ejemplo estamos en la ciudad de Metán, hay yunga, que sería como una especie de selva, pero en altura, en distintos estratos, que vas desde los 700 metros sobre el nivel del mar a los 1500, 2500, 4000 metros, y va cambiando la vegetación a medida que se va subiendo hasta esa altura, ¿no? Pero sería, para que la gente más o menos entienda, una selva, pero en altura, no en un llano. Sí, una jungla de altura, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Y lo más curioso de esto es que, bueno, en toda América no hay antecedentes de primates o simios grandes. No existe, digamos, porque lo que es orangután, chimpancé, todo eso estamos hablando de África, Asia, pero desde Alaska a Ushuaia no hay antecedentes de primates grandes en el caso que esto sea un homínido, ¿no? Siempre hablo en hipotético hasta que no tengamos la prueba definitiva. Sí tenemos huellas, tenemos en nuestra página oficial, tenemos registrados más de 65 casos. Tuvimos la suerte de que la mayoría están vivos, los que tuvieron el encuentro con el Ucumar están vivos, pudieron dar su testimonio. Encontramos huellas, se encontró cabello también que se mandó a analizar, todavía no están los resultados de eso. Es novedoso y es extraordinario a la vez del hecho de no haber primates grandes y que la gente se haya encontrado con este tipo de seres acá. No es un único ejemplar, se vieron machos, hembras, crías, o sea, estamos hablando de una potencial familia, ¿no? Claro, y que existe el nicho ecológico para que pueda subsistir esta especie, ¿no? Porque me hablas de la yunga y imagino que es una zona inexplorada, donde inclusive tal vez el hombre aún no ha llegado, y obviamente con una fuente inagotable de recursos tróficos para que pueda sobrevivir. Inmensurable. A vos se te hace que cuando estás allá arriba y ves todo el bosque, que se va a levantar el cuello de un dinosaurio, porque así a ese nivel, digamos, la cantidad de montañas y vegetación que hay. Tranquilamente puede haber esa y muchas especies más sin descubrir todavía. Sí, porque por lo que me estás comentando, se me figura, bajo mi percepción, estamos hablando del FUB o del Sasquatch o el pie grande, acá en Norteamérica. Pudiera ser inclusive la misma especie, solamente adaptada a diferentes nichos ecológicos. Mira, yo no te podría decir si el Ucumar es una subespecie del Bigfoot o el Bigfoot es una subespecie del Ucumar. Sí te puedo decir, siempre basándome en los testimonios, que acá no es agresivo, salvo que se vea acorralado por algún cazador. No es agresivo, es como que, viste, cuando va alguien a tu casa y vos no lo querés recibir o no es alguien de tu agrado y vos decís, ya me viene a molestar a mi casa. Bueno, de esa manera ve el Ucumar a la gente, se da vuelta, le hace una seña y se va, no le interesa la interacción con la gente. No es agresivo, porque veo que en otras partes del mundo, incluso charlo con investigadores, después de 10 años de investigación en esto, ya tengo investigadores conocidos de varias partes del mundo, y en los países del primer mundo se demuestra muy agresivo, cosa que acá en Argentina, para serte honesto, nosotros somos un país del tercer mundo, no se demuestra agresivo. Yo supongo que es por la cantidad de cazadores con tecnologías que hay en un país del primer mundo siguiéndolo, y por los pocos cazadores con poca tecnología que hay siguiéndolo acá. Me imagino que ese puede ser un factor por el cual acá no sea tan agresivo, ¿no? Fíjate que inclusive tal vez ya se haya extinto por estos rumbos, porque lo acorralan y a dónde se esconde, a dónde se mete el animal, ¿no? Mira, nosotros el último avistamiento es de hace menos de 12 meses. ¿De 12 meses? De un ejemplar de 2,5 metros, o sea, extinto acá no está. El tema es que acá hay muchas cuevas, hay mucho lugar donde se refugie, ¿me entendés? Sí, porque mira, yo me imagino, vuelvo al tema de que no sabemos si sea una... Como no está clasificado científicamente, pues sería muy aventurado decir, ¿no? Claro. Pero digo, desde mi perspectiva, a mi parecer,
el Ucumar, el Bigfoot, o Sasquatch, como quieran llamarle, para mí, pues yo digo que es la misma especie, ¿eh? Que habita desde el Alaska hasta la Patagonia, solamente de que a lo mejor en muchos lugares ya se haya extinto o ya no esté. Hay avistamientos en México, sobre todo en la área de Veracruz. Hace poco nos habló Artemisa Lascano, que acaba de participar con nosotros, sobre el avistamiento de un pie grande en esta zona de Veracruz, y hay una cadena cavernosa de cuevas que comunican, y que se cree que este homínido, o que creemos que es homínido, pudiera caminar a través de estos conductos subterráneos, ¿no? No es casualidad que el Bigfoot está prácticamente en todos los continentes de zona sísmica alta. Y vos, cuando tenés una zona sísmica alta, por ejemplo acá en la Argentina, zona sísmica 2, estamos hablando de cuevas de hasta 100 metros de profundidad, digamos. O sea, está donde hay cuevas. Y hay veces que cuevas vos salís de una provincia a otra, un distrito a otro. O sea, tranquilamente se pueden manejar bajo tierra sin ningún inconveniente, ¿no? Héctor, nos comentabas hace un momento sobre la etología, el comportamiento de estos animales, de estos seres, que no es agresivo. ¿Tienes algunos que nos pudieras compartir, algún testimonio, relato de personas que hayan tenido encuentros con este ser de esas características? Mira, yo te cuento. En un porcentaje, yo te decía que tenemos más de 65 relatos subidos ya a la página. Hay otros tantos que todavía no se han subido. De todas maneras, del 100% de estos relatos, un 20% son de cazadores, y ahí sí se demostró agresivo, sobre todo cuando le veía las armas o demás. Con el resto de los testigos, no. La gente que hace trekking, mountain bike, caminatas, los mismos gauchos que andan cuidando su ganado, con ellos no, para nada, en absoluto. Entonces, el hecho de no demostrarse agresivo con la gente común demuestra la inteligencia que tiene, ¿no? Sí, era lo que te iba a comentar. ¿Tendrán conciencia? Te lo pregunto porque me comentabas. Mira, yo hay cosas que no me animaría a contarte todavía, ¿no? Sobre todo por las fuerzas especiales de acá, Gendarmería, que nos ha contado mucho detalle. Y sí, mira, esto es un punto de vista personal, ¿no? Es lo más cercano al hombre. Si vos me decís el mono es lo más cercano porque está registrado. El chimpancé, ¿no? Cuando en algún momento esto se registre, esto es lo más cercano al humano, porque tiene lenguaje gutural, porque tiene comportamiento social, no tiene colmillos, no tiene garras, no tiene cola, no es depredador, es un omnívoro. Sería algo parecido al hombre de las cavernas, ¿no? A un neandertal, podríamos decirlo de alguna manera, que tiene lenguaje gutural, se comunica, protege las crías. El eslabón perdido, Gabriel. Mira, yo te digo, desde que yo he empezado con esto, tenía la cabeza bastante cerrada. Esto te abre mucho la cabeza, sobre todo cuando uno tiene estudios, cuando uno tiene facultad o universidad, no sé cómo le dicen allá, preparatoria. Uh-huh. Nada te prepara para cuando vos estás en las yungas y empezás a ver cosas que no tienen explicación, ¿no? No te voy a marcar qué cosas, pero yo creo que vos me entendés a lo que me refiero. Nada te prepara para este tipo de cosas, y la investigación te va llevando. Encontramos pisadas de 38 centímetros, de 20 centímetros, ejemplares grandes junto a ejemplares chicos. Lo único que a mí me hace dudar que esto no sea biológico es que de golpe vos tenés 4, 5, 6 pisadas y se cortaron. No sabés si esto se desvanece, si lo elevaran. Es lo único que te juro que me genera tantos pensamientos cuando estoy solo, tantas dudas de ir, ver huellas, cuando nos llaman a ver las huellas, y que las huellas no es que de a poquito se van desvaneciendo, no, se cortan al ras. Es como que has hecho 5 pasos y no sabes qué ha pasado con el resto. Héctor, Gabriel, quisiera comentarte algo. Sabes que hace algunos años conocí a un monje tibetano y nos comenzó a hablar del Yeti, del abominable hombre de las nieves, ¿no? Que tiene un paralelismo tremendo con el Bigfoot. Bien comentabas que en todo el mundo hay presencia, ¿no? de este tipo de seres. Y él nos comentaba, este monje tibetano, que estos seres se transportan a través de portales dimensionales. Entonces,
A lo mejor suena descabellado lo que digo, pero tal vez eso pudiese ser una explicación a la cual por qué súbitamente desaparecen las huellas. Inclusive en la película de Monster hay una parte donde sale el Yeti y usan mucho el lenguaje, el simbolismo de las puertas. Al esto estar permanentemente en la naturaleza, no sabemos qué tan arraigado y qué tan evolucionado en conexión a la naturaleza está, porque nosotros pensamos que la evolución es llegar a fabricar un iPhone y por ahí quizás tenemos un ancestro común y esto ha evolucionado, pero en contacto con la naturaleza y como parte de ella, ¿no? Entonces, no sé si es descabellado o no, porque yo no he visto un portal común para asegurarte lo que vos me estás diciendo. Yo lo que sí te puedo decir que me genera muchas dudas, queriendo siempre ponerlo en algo biológico, que se corten los pasos de esa manera. O que vos escuches y no veas cosas, digamos, que nos ha pasado a nosotros en los Yungas. Te preguntaba con respecto a la conciencia, que tendrán conciencia, porque ayer me comentabas por la mañana, porque hemos estado platicando, de que fue sorprendido, ¿no? Hurtando algo de un gaucho y lo miró así como hasta con cierta pena. Cuéntanos esa historia para que nuestros radioescuchas tengan un contexto, porque parece como que es muy humano ese comportamiento. Eso es lo más sorprendente y es lo que más me apega a la investigación en lo personal. Hace un par de días atrás siempre salimos de tarea de campo cuando nos avisan que puede haber un avistamiento, y llegamos a un lugar en donde estaba el gaucho. Para nosotros son gauchos, no sé cómo le dicen a la gente de campo allá en México. Son vaqueros, bueno, rancheros. El gaucho nuestro sería el vaquero de ustedes. Sí, el ranchero, el vaquero, ajá. Gente de pocas palabras, que no le gusta mucho el amontonamiento, por eso vive en el campo, pero generalmente son gente que no tienen luz, no tienen mucha educación, ellos están con su ganado, crían sus gallinas, siembran, y este gaucho, que nos tuvimos que internar cerca de 5 o 6 horas para poder encontrarlo, nos comentaba que él había sembrado en su huerta zapallos y demás, y cuando va a cosechar, ve unas huellas extrañas y levanta la vista porque siente un ruido y el ucumar lo tenía de frente como a 15 metros. Y el ucumar tenía en el brazo derecho 4 zapallos. Estamos hablando de un ejemplar de 2,5 metros, porque me dice el gaucho, yo tengo 1,80 m y este era por lo menos 60 centímetros más alto que yo. Para la gente que nos escucha, el zapallo, aquí el equivalente en México sería una calabaza. Claro. Una calabaza. Pero ten en cuenta que tenía 4 calabazas de aproximadamente 4 kilos en el brazo, para que vea el tamaño de brazo, en un solo brazo. Estamos hablando de un ser descomunal. Exactamente, pero en ningún momento dice que el gaucho lo miraba y este ser lo miró fijo, pero en ningún momento con una vista agresiva, ni mucho, sino con una vista de un adolescente descubierto, infragante y robando. Entonces empezó a retroceder y después se dio vuelta y empezó a caminar rápido, siempre mirando para atrás, y se le cayó un zapallo. Se agüitó el ucumar. Claro, pero estamos hablando de un ucumar por la profundidad de huellas que deja y el tamaño. Estamos hablando de un ejemplar de 2,5 metros y más de 200 kilos de peso. Oye, pero estamos hablando. Tranquilamente podría desvivir a una persona sin demasiado esfuerzo. No, y estamos hablando de un comportamiento bien humano, ¿eh? Bien humano, pero estamos hablando que has pillado a un vecino tuyo robándote de tu huerta. Así. Y muestran emociones muy parecidas a las humanas. Por eso bien decías que es lo más parecido a los humanos, el ucumar. Por eso nosotros hacemos todo esto tratando de que se haga una especie de, ¿qué te puedo decir? No sé si llegar a una ley, pero algo que proteja y que vos como cazador sepas que si encontrás algo parecido a lo que nosotros estamos investigando, no lo puedas matar. Porque estamos hablando de algo extraordinario.
una especie no registrada que sea lo más parecido a lo humano, sería el descubrimiento más importante del último siglo. Sería lo más importante después de la venida de Jesús, sería lo más importante. Claro, porque estarías conectando la teoría de evolución de Charles Darwin y estarías dando con el eslabón perdido. Así lo vemos nosotros y ese es el compromiso que nosotros tomamos, porque muchos nos dicen, che, ¿y por qué hacen esto ustedes? Si a ustedes no los apadrina nadie con plata, la plata que ustedes manejan es propia de su propio trabajo, así se manejan, pero ¿por qué no? Está sucediendo acá en mi ciudad, ¿por qué no podemos ser nosotros gente de esta misma ciudad tratando de hacer algo que para nosotros es extraordinario, ¿no? Claro, oye, y nos comentabas que han habido avistamientos de familias completas de ucumares. Por parte sería la Marina de ustedes, sería Gendarmería nuestra acá. ¿Podrías contarnos esa historia? A nosotros no tuvimos la suerte de que por separado 2 suboficiales mayores de Gendarmería nos dieron su testimonio de que cada uno en su trabajo en distintas zonas del norte argentino se dieron con esto. Uno haciendo guardia por una cuestión de narcotráfico, de noche se dio con un ucumar. Y el otro, en una incursión al monte, cerca del límite con Bolivia, él logró ver varios de la otra costa del río. Veía varios y él a la distancia, la costa del río, imagínate un río que tenga un ancho de por lo menos 50 metros de ancho. Acá los ríos son generalmente de deshielo, o sea, el río corre fuerte, baja de los cerros, y tenés costas de arcilla para ambos lados del río. Y él estaba en uno de las costas camuflado, y a la distancia veía gente, según él, que él pensaba que eran indígenas. Y después cuando se ponen a observar bien, se dan cuenta que era gente que tenía pelo en todo el cuerpo. Y dice que la costa de él era aproximadamente de 15 metros la de él, y del otro lado la costa llegaba casi al doble. Entonces cuando estos ejemplares lo ven acercarse y que él recorrió corriendo esos 15 metros, esto de la velocidad de él. O sea, cuando él hizo los 15, esto hicieron 30 metros. Y ahí se dio cuenta la manera de desplazarse. Las zancadas. Si bien era bípeda, claro, era bípeda la manera de desplazarse, pero era distinta a lo que es un ser humano. Y él nos describió las huellas y demás. Comentabas que sobre el comportamiento del ucumar, que no es agresivo. ¿Han habido antecedentes de encuentros que hayan sido de tipo aterradores con el ucumar? Mira, entonces vamos al lado de los cazadores. Había un señor que ya falleció. Tuvimos la suerte de que nos contó antes de fallecer. Está en uno de los videos que tenemos subidos al canal. Este señor era cazador, pero era ya depredador. Él lo confiesa, ¿no? Iba a cazar por cazar, no por necesidad, digamos, sino por costumbre. Y ya no iba y no se conformaba con un cerdo salvaje, sino que traía 10 cada vez que salía. Entonces, de tantas veces que fue, el ucumar le empezó a aparecer y no le hacía nada, pero se dejaba ver. Y un día llegó a su casa de campo, el ucumar, y le gritó, le golpeó la puerta y se llevó todos los chanchos, como diciendo, hasta acá llegás. Tal fue así que el señor dejó la casa de campo y no volvió más. Vendió la finca. Pero yo hago este análisis. Un ejemplar de entre 2,5 metros y 3 metros, que si llega hasta tu casa, una casa de campo de madera, tranquilamente te puede bajar la puerta, sacarte de adentro y desvivirte, si lo quiere hacer. Pero no lo hizo. O cuando te encuentra pero no lo hizo. Pero entonces te está diciendo que tiene conciencia, que tiene una conciencia, totalmente, que sabe diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces estamos hablando de una entidad biológica, superior al promedio de los animales, ¿no? En general. Exactamente. Está, no sé si yo no me animaría a decir un escalón debajo nuestro, quizá un escalón arriba en lo que es evolución, ¿no?
¿Qué tal que espiritualmente están, si tienen esa interconexión con la naturaleza y aman la vida y se molesta porque este cazador va y le mata a sus puerquitos, bueno, sus compañeros puerquitos que viven con él ahí en el monte, pues obviamente fue en cierta manera pues hacerse a la de emoción o a reprenderlo de decirle ya basta, ya no mates más chanchos, más puerquitos, más jabalines. Exactamente. Biológicamente hay cuestiones que te hacen ser un depredador. El hecho de tener colmillos, tener garras, tener cola, como vos decís, no tener conciencia a la hora de matar para alimentarte, eso te hace un animal, un depredador. Ahora, esto no encasilla ahí, porque con la mole que es, tranquilamente yo podría tener 70 relatos de personas muertas a manos de ucumares. Y yo tengo relatos de personas que están vivas, que han tenido la experiencia con el ucumar, y salvo los cazadores, los demás, ninguno me dice que ha tenido una mala experiencia. Sí, obviamente estás viendo algo que no viste nunca, te asustás, pero esto retrocede y se va, siempre mirándote, ¿no? Siempre dándose vuelta mientras se va retirando. Increíble, Héctor Gabriel Ortiz. Te agradecemos mucho que nos hayas pues compartido estas historias del ucumar. Aquí en México no conocemos mucho del ucumar, pero ahora ya sabemos más del ucumar. Primero, tus redes sociales, la gente que escuchó, ¿dónde puede ver esas fotografías de esas huellas, esos videos del ucumar, esos relatos? ¿A dónde pueden visitar? ¿Dónde se suscriben? ¿Cómo pueden seguir el contenido de Ucumar Metán Salta? A nivel global podés entrar en YouTube y pones Ucumar Metán Salta y te va a aparecer un loguito, un logotipo de un ucumar, un loguito redondo, y ahí entras y ahí están en la sección de video, están todos los videos que vamos subiendo. Figuran nuestros teléfonos. Esto consideramos que es patrimonio de todos, y cuando digo todos, que todos, incluido vos, también tenés el compromiso de difundir totalmente, porque sin duda alguna las comunidades se van haciendo más grandes, le vamos comiendo más terreno de naturaleza, sin duda los avistamientos cada vez van a ser más frecuentes por esa misma razón, y esto es proteger no tan solo este ser, sino flora y fauna, protegiendo nosotros y dejando algo para la gente que viene, ¿no? Para nuestros hijos, nuestros nietos. Héctor Gabriel, nuestro compañero Cheno quiere saludarte, Cheno. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola hermano, ¿cómo estás? Saludos desde Argentina. ¿Qué pensás de todo esto? ¿No serían los primeros gigantes que existían en el mundo, que quedan rezagados? Totalmente. Otra cosa que si te vas a la prehistoria, en la Argentina, en toda la Patagonia, estuvieron los seres más enormes de todo el mundo. Ese gigantismo quizás tenga que ver con esto. Por eso yo no me animaba a decirte que es una subespecie del Bigfoot, porque quizás esto ha empezado acá y se ha ido extendiendo para arriba y para otros continentes, ¿no? Okay. ¿Por qué te digo? El ucumar no tiene lo que tienen en todas partes del mundo los pies grandes, no tiene cresta craneal, Okay. que no es un dato de evolución menor, ¿no? No tiene cresta craneal. O sea, está como nosotros. Tiene la cabeza como una persona, los músculos estos que están entre el hombro y el cuello son enormes. Es como si vos lo ves de atrás como que no tuviera cuello y que tuviera el pelo largo que le cae, pero en realidad debajo hay semejantes músculos dichos por los testigos, ¿no? Pero la cabeza redonda como la de una persona, no tiene cresta craneal, que es una cuestión común en el Sasquatch, el Alma, el Bigfoot, todos tienen cresta craneal. Pero el ucumar no. El ucumar no. Pero es un ejemplar que tiene 5 dedos en las manos, 5 dedos en los pies, pulgar hacia adelante, si bien desplazado de los otros 4 dedos hacia el costado, pero tiene pulgar hacia el frente, no tiene garra en las manos ni en los pies, tiene pelo en todo el cuerpo, también es un pelo especial que te deja ver la musculatura a través del pelo. O sea, no está tan tupido el pelo, no está tan tupido, se claro, mucho en la parte del pecho y las nalgas tienen poco pelo, al igual que en las tapas de las rodillas. Los brazos son más largos, obviamente estamos hablando de un físico imponente, ¿no?
para poder trepar, correr en estos terrenos tan accidentados. Y ahorita que comentabas sobre la urbanización y cómo pues es probable que esta urbanización esté desplazando, ¿no?, a la especie. Y luego comentabas con respecto al gigantismo, que te preguntaba Cheno que si eran los gigantes, y hablaste del gigantismo y se me vino a la mente la palabra Patagonia. Sí, bueno, cuando descubren la Patagonia, no me acuerdo en este momento quién hablaba de gigantes. Se han encontrado los indios originarios de la Patagonia eran casi la mitad de lo que eran los exploradores españoles e ingleses. Y se han encontrado muchos esqueletos de personas grandes, ¿no? Gigantes. En la Patagonia sí, pero ahí hay un tema extraño, ¿no? Que nunca se termina de dilucidar, ¿no? A mí me sorprende que los gobiernos no sepan cosas, ¿no? Me sorprende, digamos. O a lo mejor sí lo saben, pero no lo dicen. Si las saben, las esconden. Claro. Sí. Claro. Héctor Gabriel, pudiéramos quedarnos toda la noche hablando de Lucumar. Agradecerte mucho tu participación en Adimensional y ojalá podamos tenerte más adelante en nuestro programa, pero que nos cuentes también otras historias sobrenaturales que ocurren en la Yunga, porque seguramente debe haber muchas. Sin duda alguna. Bueno, México es 3 o 4 veces más grande que Argentina, pero permíteme que le diga a esta persona que te esté escuchando desde su casa, desde el automóvil o del trabajo, donde esté, que cuidemos la naturaleza, por lo menos que cada uno aporte su granito de arena cuidando el espacio que tiene más próximo, porque hay este tipo de especies y otras que el hecho de que vos vas al campo, tires una botella, un plástico, uno a veces no toma dimensión del daño que está causando, sobre todo cuando hay más población. Vos te debes dar cuenta, en México debe haber mucha contaminación por la cantidad de gente. No es lo mismo que una población de 10 personas que tiran 10 bolsas, una población de 1 millón que tira una bolsita cada uno. 1 millón de bolsas, imagínate, ¿no? Parece. Y claro, a eso es lo que yo apunto. Entonces, tratemos de, si salís a la calle, no tires la bolsita del caramelo, llévatela en el bolsillo, mucho menos cuando vas a la naturaleza, porque es tan frágil el equilibrio, uno no se da cuenta hasta que no empiece a ir seguido a la naturaleza. Pues ve, los incendios forestales ocurren precisamente porque dejan vidrios, botellas y con los rayos del sol y se inician los incendios. Muchas veces por desconocimiento e ignorancia de la gente, hermano. Pues un gran mensaje que nos dejas. El único pulmón que tenemos de verde, porque los árboles absorben nuestro dióxido de carbono y nos devuelven oxígeno, no lo estamos cuidando. Pues un gran mensaje que nos dejas, cuidemos el medio ambiente, la naturaleza, nuestros animales, nuestro ecosistema, nuestras plantas, todo, porque el ser humano es destructivo por naturaleza y ojalá nunca encontremos a Lucumar. En el aspecto de que... Mira, yo pienso mucho en eso, ¿no? Uno a veces las peores cosas suceden con las mejores intenciones, ¿no? Pero dado que acá es un ambiente de caza furtiva también, uno no se puede quedar en la casa sin hacer nada pensando que se pueden morir ejemplares a mano de cazadores, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Héctor Gabriel. Amigos, hemos llegado al final de Adimensional. Nos vemos la próxima semana. Tuvimos a Héctor Gabriel Ortiz desde Argentina. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes por el interés, por el respeto con el que tocaron el tema, y estamos a disposición de ustedes para cuando quieran. Incluso la gente que nos puede dejar mensajes en la página, y tratamos siempre de responder día a día todos los mensajes de todas partes del mundo que nos dejan. Metán Salta, Ucumar Metán Salta en YouTube, ahí pueden encontrar todo lo relacionado con TikTok y en Instagram también, pero el grueso, si vos querés ver al detalle todo, es en YouTube. El Cheno ya se va a suscribir ahorita, ya lo estoy viendo en sus ojos, el Cheno, que va a llegar a suscribirse. Así es. Un poquito más. Y bueno, como te vuelvo a decir, ojalá que esto que estamos haciendo tenga el mejor final y que no sea perjudicial. Como te digo, a veces uno por hacer las cosas con todo el amor del mundo termina haciendo macanas. Ajá, no. Espero, siempre lo pienso, espero que esto no sea ese el caso, ¿no? Jesús Cheno,
Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Estamos en Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Volvemos. Una luz misteriosa surca los cielos. No sabes lo que es. Se aproxima a ti. Tratas de huir, pero sientes tu cuerpo pesado. ¿Crees que se trata de un sueño? Lo que no sabes es que has sido abducido por Adimensional. Enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. Pues bien, amigos, hemos llegado al final de Adimensional y no quiero irme sin antes darle lectura aquí a otros mensajes de ustedes. Claudia Villada, ella es muy seguidora de todo el contenido que hacemos en la página. Hola, buenas tardes, Rafael. Yo de verdad quisiera en algún momento tener la oportunidad de ver un ovni en el cielo. Hasta ahora no ha sido posible. Quizás quienes los han visto tienen algo especial que les permita verlos sobrevolar en ciertos lugares. Claudia Villada de Colombia, Alter Ego 5812, me encantó su formato de contenido, el programa de Adimensional. Muchísimas gracias, Alter, qué bueno que te gusta el formato del programa, el contenido y todo. Muchas gracias. Yaneli Fox, recuerdo ver este caso en el blog de Enigma 900 hace años, me impactó bastante al punto que seguía recordándolo. Abro paréntesis, está hablando sobre el caso de el extraño ser de la media luna. Vamos a hablar más adelante de ese caso, de un ser luminoso acuático que se vio en el manantial de la media luna en San Luis Potosí. Dice, me impactó bastante al punto que seguía recordándolo por más de una década. Me alegra saber que este caso no se ha perdido como otros que se han ido olvidando con el tiempo. Gracias por subir la entrevista. Estuve horas buscando en Google el nombre de este caso y ahí fue como di con este video. Hemos llegado a la parte final. Jesús Cheno, muchísimas gracias. Esto fue Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, le provocan miedo. Los esperamos este próximo viernes a través de nuestras plataformas digitales. Adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Estás escuchando Adimensional, que transmite desde Sonora, México, para todo el mundo. Adimensional, enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional.